entre los versos 1 y 16 y empezamos con nuestra serie que he titulado La resurrección milagrosa de Lázaro. Hoy veremos la parte 1, Juan 11 del 1 al 16. Por favor, pongámonos en pie para la lectura de la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bendita sea la palabra del Señor, mis amados. Señor, damos gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Te rogamos nuevamente que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella, Señor. Edifique nuestras almas para que seamos cada día más a la imagen de tu bendito Hijo Jesucristo, Señor, quien vive y reina con todo poder y autoridad. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Mis amados, en esta tarde llegamos a una nueva y gloriosa narración respecto al último y más grande milagro de Jesús que fue registrado en el libro de Juan antes de su muerte y resurrección. Ya nosotros hemos venido viendo el desarrollo en el desarrollo del Evangelio de Juan, cómo Cristo en repetidas ocasiones se ha venido enfrentando a estos judíos que lo confrontan y que quieren apedrearlo, quieren matarlo. En el sermón pasado vimos que tomaron piedras para apedrearlo, ¿lo recuerdan? Y él escapó. Ahora vamos a entrar hoy en el capítulo 11 y vemos un escenario en donde a Jesús se le acercan, le mandan a decir las hermanas de Lázaro, que era un amigo que él amaba profundamente, que él estaba enfermo. Y vemos que el texto en algún momento nos dice que en vez de Cristo apresurarse para ayudar a Lázaro que estaba enfermo, él lo que hace es retardarse 2 días más. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué tanto amaba Jesús a ese amigo? Eso no lo podríamos preguntar nosotros en nuestra carne y en nuestra limitada mente. Pero veremos que a lo largo del desarrollo del sermón vemos cuál era el propósito de Cristo haberse retrasado un poco, 2 días más. El sermón de esta mañana lleva como título La resurrección milagrosa de Lázaro, parte 1. Y esta parte 1 la denominamos a su vez Confía en Cristo.
Confía en Cristo. Y esto es un mensaje para nosotros, amada iglesia. Confiemos en Cristo, pero de verdad confiemos en Él. Ahora, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, versículo 1, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Espero que se acuerden de esta escena donde ella derramó un perfume costosísimo en los pies de Cristo, y Judas Iscariotes enseguida dijo que eso hubiese servido para que las finanzas de ellos fueran mucho mejor y ayudar a los pobres. Pero bueno, ese no es el tema de este sermón. Ahora, estos versículos que acabo de leerles dejan en claro que Jesús no solo era un amigo cercano a la familia de Lázaro, sino que la audiencia original a la que Juan estaba escribiendo estaba familiarizada con María y Marta. Ahora, por lo menos hizo unción al Señor con ese perfume. Aunque no vemos el relato de María ungiendo aquí a Cristo, eso está en otro evangelio. Juan se refiere, o sea, está en otro evangelio y también lo tenemos en este evangelio, pero en el capítulo 12. Juan se refiere a él de antemano para identificar claramente a la familia de Lázaro, que no era tan conocido. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Este es un mensaje interesante de María y Marta que le enviaron a Jesús. Podemos ver la confianza de estas dos damas, de estas dos mujeres, y el amor que incluso ellas tenían por Jesús, porque ellas llaman a Jesús para decirle que él estaba enfermo. Ellas, esa familia, conocía que Cristo era Dios, que él hacía milagros, que sanaba. Ya esto lo hemos visto. Entonces vemos su confianza en el acto mismo de enviar por él. Ellos enviaron a un mensajero donde estaba Cristo a decirle que viniera, que Lázaro estaba enfermo. Uno no envía por alguien en quien no confía, mis hermanos. Porque ellas no llamaron al médico, no llamaron a alguien que supiera de estos temas de salud, llamaron a Cristo. Estaban demostrando cuánto confiaban en Cristo. Aún así, ellas no le hicieron una demanda a Jesús. Ellas simplemente le dijeron que estaba enfermo. No le dijeron: ven rápido, que está enfermo Lázaro. Te exigimos que vengas rápido, Señor. No, ellas le informaron. Esto muestra no solamente la confianza y el amor que tenían por Jesús, sino también la confianza en su amor por ellos. O sea, en el amor que Cristo le tenía a ellos. Ni siquiera tuvieron que mencionar el nombre de Lázaro para que Jesús supiera de quién estaban hablando. Porque recuerden, el texto dijo: el que tú amas está enfermo. Cristo sabía que era Lázaro. También confiaron en que Jesús haría lo que le pareciese lo mejor. Y recuerden, él se demoró 2 días más, se atrasó 2 días más. Nosotros creeríamos que no era lo mejor, ¿cierto? Podríamos pensar eso. De hecho, podemos pensarlo porque Lázaro murió en esos 2 días más que Cristo atrasó su viaje, su regreso. Podían haberle dicho: Señor, Lázaro está enfermo, por favor, ven rápidamente antes que sea demasiado tarde. Esto no dijeron Marta y María, ¿no? Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Hay varias cosas que podemos aprender de esto hoy, en esta tarde. En primer lugar, podemos ver que aquellos a quienes Jesús ama pueden enfermarse. Amados hermanos, nosotros aún militamos en esta carne. Jesús ciertamente nos ama, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos enfermarnos. Lázaro era un varón amado por Cristo, así como él amaba también a sus hermanas. Y Lázaro se enfermó hasta el punto en que murió. Aquí hay un mensaje para nosotros. No podemos
Estar pensando que porque vamos a la iglesia, porque somos cristianos, no nos vamos a enfermar. Y quien diga eso es mentira. Aún no estamos glorificados, mi hermano. Eso cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga por segunda vez, que ya ni la enfermedad ni la corrupción del pecado tendrá poder sobre nosotros. Pero ahora sí podemos enfermarnos. Bueno, a diferencia del Evangelio de la prosperidad, y es allá donde yo quiero llevarnos, a nuestro alrededor, que ellos enseñan que la enfermedad solo llega a aquellos que carecen de fe. Porque eso es lo que dice el Evangelio de la prosperidad. Que tú estás enfermo porque te falta fe, porque no tienes fe. Por eso es que estás enfermo. Son unos mentirosos. Las Escrituras nos muestran que la enfermedad viene tanto a los justos como a los injustos por igual. Vivimos en un mundo caído bajo la maldición del pecado y ser un cristiano no nos exime a ninguno de nosotros de las consecuencias temporales y aflicciones de la caída del hombre. Tuvimos enfermo hace poco a nuestro amado Wilson. Él es de nosotros, él es un creyente para la gloria de Dios. Pero él se enfermó. Pero nosotros oramos como iglesia. El Señor tuvo misericordia y lo ayudó. Así que mis hermanos, cuando les vengan diciendo que usted se enfermó por falta de fe, dígales que no sean mentirosos. ¿Qué otra cosa podemos aprender? En segundo lugar, no debemos dudar del amor de Dios por nosotros cuando nosotros o nuestra familia se enfermen. Cuando cualquiera de nuestros familiares se enfermen, nosotros no podemos dudar de la bondad y del amor de Dios para con nosotros. De ninguna manera. Dios tiene buenos propósitos para cada uno de nosotros, aún en medio de nuestras enfermedades, para que ustedes lo sepan. Por la circunstancia que tú estés pasando, por lo que estés viviendo en este momento, si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y el Señor te sigue amando. Cada aflicción e incluso cualquier momento de profunda tristeza, Dios lo puede convertir en bien para nosotros, amados. De hecho, si nos apegamos a las Escrituras, sabemos que ellas dicen que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y eso incluye las enfermedades. ¿Vieron? Eso incluye las enfermedades. Dice todas las cosas. El texto no dice, para los que aman a Dios, las cosas ayudan a bien, excepto estas. No, el texto no dice así. El texto dice, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito del Señor. Miren, Él muestra el amor, incluso a los perdidos de este mundo en un sentido general. Él tiene un amor profundo y especial también hacia su pueblo, que siempre y solo trabaja para nuestro bien y para la gloria de Dios. Otra cosa que podemos aprender cuando vemos la actitud de María y Marta es que cuando vemos esta confianza, también vemos la humildad de ellas en la forma como presentaron la enfermedad de Lázaro a Jesús. Podemos aprender cómo debemos acercarnos al Señor con nuestras cargas. Debemos acercarnos a Él. ¿Cómo nos debemos acercar a Él? Con confianza. Con esa confianza de que Él nos ama, de que Él se ocupa profundamente de lo que nosotros estamos enfrentando día a día, mis hermanos. Vamos a Él porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el único capaz de sanar cuando quiera y donde le plazca. No hay ninguna situación, amados hermanos, o problema que esté más allá de su poder o fuera de su control soberano. Nada se le escapa al Señor. Es apropiado que nosotros vengamos a Él. Él es el creador del cielo, de la tierra. Sigue siendo el creador de todo, aún en medio de nuestras necesidades, para que cada vida esté en sus manos y solo Él determina
el número de días de cada uno de nosotros. Él lo sabe. Entonces nos acercamos a Él con confianza, porque su profundo amor por su pueblo nos asegura su interés y su cuidado. Veíamos ahora rato en la meditación del Salmo que Él tiene cuidado de todos. De todos. Hermanos, no cae un pajarillo a tierra sin que Cristo no lo sepa. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces debemos acercarnos a Cristo, así como se acercó Marta y María. ¿Cómo? De manera humilde, reconociendo que no somos capaces de saber lo que es mejor para nosotros. Porque miren, a veces cometemos un grave error, y es que cuando estamos en medio de las aflicciones, no queremos poner bravos con el Señor. ¡Wow! Cuán atrevidos e ignorantes somos a veces. Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo soy bueno? Bueno. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. ¿Te quieres molestar con el Señor? Hombre, te está pasando eso porque tú eres un desobediente, porque tú eres irresponsable, porque no has utilizado la sabiduría que yo te he dado a ti en las Escrituras para que hagas tus cosas. No, que tengo una cirrosis hepática. Bueno, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y tú sigues tomando. ¿Qué esperas? Tiene la culpa el Señor de eso. Pero sabes que aún en medio de esas aflicciones y dolor, el Señor está contigo. Él nos ama profundamente, mis hermanos. Si tú eres hijo de Él, Él está disciplinándote con amor para que salgamos de todas aquellas cosas que perturban nuestra coinonía, nuestra intimidad con el Señor. Entonces es acercarnos humildemente. Debemos dejar ante Él nuestras cargas, iglesia, y nuestras peticiones delante de Él, pero con un corazón humilde, que dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Porque generalmente queremos que se haga nuestra voluntad. Y la voluntad que es buena, agradable y perfecta es la que Dios tiene para nuestras vidas. Esta debería ser nuestra actitud, porque Dios es Dios y nosotros no lo somos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. No podemos ver más allá del presente, en cambio Él ve la eternidad por completo. Simultáneamente lo hace, porque Él es el autor de la historia en general. Un corazón humilde no solo viene a Jesús con sus cargas y peticiones, sino que también descansa en su soberanía y en esa voluntad soberana del Señor, mis hermanos. Nuestro mayor deseo debe ser que Dios cumpla su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. El mismo Cristo lo hizo en Getsemaní. Al orar, nuestra meta no es conseguir que la voluntad de Dios se ajuste a la mía, sino que nuestra voluntad se ajuste a la de Él. Yo no puedo pretender que la voluntad de Dios se ajuste a la mía, mis hermanos. O sea, yo soy más sabio que el Señor. No, nadie es más sabio que Dios. La razón de esto se hace clara en el versículo 4, donde vemos no solo el conocimiento que Jesús tiene del futuro, sino su propósito soberano en la enfermedad que en este momento estaba atravesando Lázaro. Dice el versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad, miren lo que dice Cristo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Saber que este texto continúa mostrando que Lázaro efectivamente murió de su enfermedad puede hacer que nos preguntemos por qué Jesús dijo que la enfermedad no era para muerte si Lázaro murió. Naturalmente nos podemos preguntar eso. ¿Por qué Cristo está diciendo en el texto que esta enfermedad no era para muerte? Pero Lázaro sí murió. Él murió. Miren,
Esto no es un error de parte de Jesús como muchos mal enseñan hoy día, porque así lo enseñan. Algunos han afirmado que Jesús no negaba que Lázaro moriría. Mire, él claramente lo sabía. ¿Por qué? Hombre, la misma Biblia nos lo dice. Claramente los versículos siguientes dicen esto. Más bien estaba esperando el resultado del milagro que él sabía que realizaría, como levantando a Lázaro de entre los muertos. ¿No era más glorioso esto? Levantar a Lázaro de entre los muertos que sanarlo de una enfermedad. Él también pronunció claramente el propósito de esta enfermedad. Era muerte y resurrección de Lázaro. Dice, la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y mis hermanos, si nosotros miramos el Evangelio de Juan, vemos cómo de manera progresiva los milagros que Cristo hacía iban siendo mucho más portentosos, mucho más grandes. Él sanó a un paralítico, sanó a un ciego y ahora va a resucitar a un muerto. Todo lo que Jesús hizo, mis hermanos, todo lo que Cristo hizo cuando estuvo entre nosotros fue para glorificar a su Padre en obediencia. Como esta declaración deja en claro, el Hijo no solo glorifica al Padre, sino que el Padre también glorifica al Hijo. Tanto así, tanto el Padre como el Hijo están comprometidos en mostrar la gloria el uno del otro. El Hijo muestra la gloria del Padre y el Padre también muestra la gloria de su Hijo. Jesús vino a revelar la gloria de Dios el Padre a los hombres. Por eso Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para que el Hijo sea glorificado entre los hombres. Y este es el fin último de esta narración con Lázaro. Dios el Padre será glorificado a través de la exhibición de su poder. ¿Cuál poder? Ese poder que resucita a los muertos a través de Cristo. Pero el Hijo de Dios también será glorificado a medida que su poder y su naturaleza divina se den a conocer a los testigos de la resurrección de Lázaro. Porque este no era cualquier milagro, mis hermanos. Para aquellos que tenían oídos para oír, ojos para ver y corazones para creer, no podía haber duda de que Jesús era el verdadero Mesías. Era el Dios encarnado, tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. A medida que avanzamos el versículo 5, vemos que Juan quería asegurarse de que no hubiera duda acerca del amor de Jesús por esta familia. Al leer estos textos, estos dos versículos que vienen, puede parecer que entran en conflictos entre sí, pero ese no es el caso. Juan escribió, exactamente lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir en ese momento. Que dijo, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, dice el texto, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Wow. Nosotros podríamos decir que no me quieran así. Fíjate que después de afirmar el amor de Jesús por Marta, María y Lázaro, en el versículo 5, el versículo 6 nos dice cómo respondió Jesús a estas noticias. O sea, Jesús no fue corriendo. Me dijeron, se enfermaron. Él no fue corriendo, él se quedó 2 días más. Uno podría esperar al leer que debido a que Jesús los amaba tanto, Él dejaría todo lo que estaba haciendo y correría inmediatamente a donde estaba Lázaro. El amor de Dios por su pueblo, mis hermanos, no es un amor temporal. Dios, y aquí Cristo, está mostrando que Él no depende ni está limitado por el tiempo.
Porque el milagro que Cristo hizo es un milagro grandísimo. Lázaro hedía ya. Su cuerpo estaba en descomposición. Así que el amor de Cristo no es ni temporal ni miope, ni tampoco busca un consuelo momentáneo para nosotros. Ese no es el propósito del amor de Cristo. Tampoco nos mantiene alejados de las aflicciones, de la tristeza y el sufrimiento. No, miren, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es sabio y busca un bien más profundo para nosotros, más allá de lo que podría parecernos mejor en un momento. Porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos de iglesia. Porque así como son de altos los cielos de la tierra, así son de altos los pensamientos de Dios si los comparas con los tuyos. La mejor manera en que Jesús podía mostrar su amor a Marta y a María y a Lázaro no era correr para intervenir de inmediato, sino más bien a través de la pérdida. Miren, a través de la muerte, a través del dolor y la tristeza que ellas experimentarían. A menudo no pensamos en esas experiencias como muestras del amor de Jesús por nosotros. Pero la Biblia dice que Dios a quien ama disciplina. Si no es que es bastardo. Si eres hijo, seguramente el Señor te disciplinará. Él nos disciplina. Si no te disciplina, más bien preocúpate, porque eres bastardo. Así que Él usa aquí la pérdida, la muerte, el dolor, la tristeza, para que su gloria sea aún mucho más evidente a los que creen y a los que no creen. Pero el texto dice algo precioso, y es que Cristo también se dirige a sus discípulos. Dice, luego después de esto, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dieron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, y vas otra vez allá. Porque él salió huyendo, porque ¿se acuerdan que lo iban a apedrear? Ahora, después de la demora de los 2 días, Jesús dijo a sus discípulos que debía ir a Judea de nuevo. No mucho antes de esta narrativa, como vimos en el capítulo pasado, en el 10, los judíos trataron de apedrearlo. Recuerden, cuando estaba en el pórtico de Salomón. Jesús había escapado de su presencia. ¿Por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Pero los discípulos de Jesús reconocieron que sería extremadamente peligroso para ellos regresar, y que lo más probable es que esto significaría su muerte. Tenían razón, los discípulos tenían razón en esto, porque ya se está acercando el tiempo en que Cristo iba a ir a la cruz. El Evangelio de Juan va avanzando, mis hermanos, va avanzando, y vamos a llegar a ese punto. Ahora, Jesús finalmente sería crucificado a manos de los judíos. Jesús sabía esto. Por supuesto que lo sabía, pero Cristo no dejó que eso le hiciera retroceder para cumplir la voluntad de su Padre. Si ven, Cristo no le tenía miedo a nadie, ni a nada. Es como, dice uno coloquialmente, ir a la boca del lobo. En el versículo 9 dice: Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda en el día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Esta respuesta de Jesús a primera vista parece un poco extraña. Muchos la escuchan y dicen: pero esto como que no concuerda con todo lo que está pasando en la narrativa. ¿Qué quiso decir hablando de las 12 horas en el día? Andando en el día y la luz de este mundo. Para entender esto necesitamos, hermanos, mirar hacia atrás. Ya lo vimos aquí en Juan 9, versículos 4 y 5. Donde Jesús dijo: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. ¿Se acuerdan? La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y mientras Él está, debía trabajar todo el tiempo para glorificar a su Padre. Lo que el Señor aquí está diciendo a sus discípulos hoy en nuestro texto era que todavía era de día, que era tiempo para que Él hiciera la obra de su Padre. Él entendía claramente el peligro y entendía que la noche significaba que su muerte se estaba acercando. Y el día era que aún seguía haciendo la obra. Pero Él no podía dejar que el miedo o el riesgo le impidiera hacer la voluntad de su Padre. Esta verdad se aplica no solo a Jesús, mis hermanos, sino también a sus discípulos. Y en última instancia, ¿a quién? A nosotros, a todo creyente de Cristo. También se aplica a nosotros. ¿Por qué? Mis hermanos, miren, el mejor uso que podemos darle a nuestros días de vida, antes de que nos llegue la noche a cada uno de nosotros, es dar en gracia lo que en gracia nos han dado. El Santo Evangelio, predicar la palabra del Señor en todo tiempo. Versículo 11 dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido se recuperará. O sea, los discípulos seguían creyendo que Él estaba enfermo y que las personas cuando duermen se recuperan de su enfermedad. Pensarían que tenía alguna gripe o algo así. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En estos versículos vemos al Señor usando la palabra dormir. ¿Para qué? Para describir la muerte. Aquí está describiendo Cristo la muerte, aunque sus discípulos no lo entendieron. No lo entendieron de manera inmediata, por eso Cristo tuvo que hacerle la claridad al final del texto. Esta no es la única vez que Jesús se refirió a algunos que habían muerto como dormidos, no es la primera vez. Lo vemos en Marcos 5:39, en el relato sobre la hija de Jairo. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Evidentemente la niña sí había muerto, pero Jesús decía estaba dormida, o sea, era un sinónimo. En estos casos, cuando Jesús iba a resucitar a alguien de entre los muertos, empleó el término dormido en lugar de muerto, porque sabía que tenía poder sobre ¿quién? Sobre la muerte. Porque Él sabía que levantaría de vuelta a la vida al que estaba dormido, entre comillas. En última instancia, esto es cierto para todos los creyentes, mis hermanos. Aunque nosotros morimos, carnalmente hablando, en cierto modo solo dormimos. ¿Y por qué? Porque tú y yo estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y porque ahora tú y yo no estamos muertos espiritualmente, ya nosotros estamos vivos porque volvimos a nacer por la predicación del Evangelio que nos regeneró y que nos está santificando día a día en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza. Para aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, nosotros resucitaremos a la vida eterna. Para nunca más morir, mis hermanos. Para nunca más morir. Para aquellos que han rechazado a Cristo, aunque resucitarán de las tumbas cuando Él venga por segunda vez, solamente resucitarán para ser juzgados y arrojados al infierno para siempre. Esto sí no es dormir en ningún sentido, sino más bien es la segunda muerte. Estos que sean arrojados al infierno. Donde sufrirán que bajo la ira de Dios para siempre. Así como nosotros viviremos eternamente al lado de Cristo en las moradas que Él fue a preparar, todos aquellos que han despreciado a Cristo resucitarán, pero para ser arrojados al lago de fuego, donde el gusano nunca muere.
eternamente también. Ahora, después de la aclaración con respecto a la muerte de Lázaro con los discípulos, Jesús dijo en el versículo 15, miren lo que dice Cristo, y por causa de vosotros, o sea, le está hablando a los discípulos, no le está hablando a la gente de afuera, le dice a los discípulos, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, o sea, de no haber estado junto a Lázaro para sanarlo. O sea, Jesús prácticamente le estaba diciendo, me alegro que Lázaro se haya muerto por causa de ustedes. Pero tiene un mensaje bien profundo, porque el texto sigue diciendo, para que creáis que vamos, pero vamos a donde está Él. Mis hermanos, podemos entonces decir que aún entre los discípulos había muchos que tenían una fe muy débil, muy débil. Cristo le tocó dejar que su amigo muriera para que creyeran bien. Que Dios nos ayude a nosotros, iglesia. La respuesta de Jesús parece extraña a primera vista. Realmente dijo Jesús que estaba alegre de que Él no estaba allí. En otras palabras, alegre de que Lázaro se hubiese muerto, iglesia. Sí, esa es la verdad. En este caso menciona la fe de sus discípulos. Su fe se fortalecería cuando vieran a Jesús resucitar a Lázaro entre los muertos. Si Jesús hubiera estado allí, Lázaro había muerto, podría haberlo resucitado de inmediato, pero esto incluso podría traer dudas entre las personas que estaban ahí. Podrían decir, quizás no murió enseguida, sino que le dio algo y lo resucitó. Pero en esta ocasión Lázaro había muerto y ya es día. No había manera de que hubiese sido algo pasajero. Hay una respuesta gloriosa de uno de los discípulos, que es Tomás. ¿Ustedes se acuerdan Tomás? El incrédulo, el que tuvo que meter las manos en las costillas para creer en Cristo. Pero dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. Él dijo esto, vamos nosotros también para morir con él. Es interesante notar aquí la voluntad del discípulo. Tomás, de seguir a Jesús, a lo que él creía que era una muerte segura. Así como llamar a los otros discípulos a hacerlo también. Tomás es más conocido por ser el que dudaba, mis hermanos, como se lo dije. Pero aquí vemos su valentía, vemos la voluntad de seguir a Cristo de vuelta a Judea, frente a la persecución y la muerte. Así como el Señor le dio una tarea específica para ser realizada cuando estuvo entre nosotros, así también los creyentes en Cristo deben usar su vida para hacer la voluntad del Padre. Aquellos que son de este mundo, iglesia, caminan en tinieblas porque la luz del mundo, Jesucristo, no está en ellos. Tropiezan y viven sus vidas por sus propios fines. Ellos creen que únicamente su voluntad y su egocentrismo les dará de alguna manera la salvación. Y sabemos que la salvación no es nuestra, la salvación es de Dios, de Cristo. Todos aquellos que no confían en Cristo, todos aquellos que le rechazan cuando Él venga por segunda vez, simplemente estarán expuestos a la ira eterna de Dios, mis hermanos. Resucitarán, pero para ir al infierno, como les dije, la segunda muerte. En cambio, los que hemos creído, estaremos eternamente con Él y para siempre, en las moradas que Él fue a preparar para su iglesia, amados. Mire, Jesús no tuvo miedo, nuevamente se lo recalco, no tuvo miedo de regresar nuevamente a Judea, aunque sabía que lo estaban buscando y persiguiendo para matarlo. Él no tuvo miedo, él únicamente quería cumplir la voluntad de su Padre, quería glorificar a su Padre. Y nosotros hoy como iglesia
debemos anhelar glorificar a Cristo con nuestras vidas. Lo que siempre hemos hablado, iglesia. Que nuestras vidas las vivamos de manera coherente. Que lo que nosotros decimos con nuestra boca que somos cristianos, no solamente sean palabras que el aire se las lleve. Que no seamos impíos de lunes a sábado y el domingo nos ponemos el ropaje del religioso. De Dios no se burla nadie, amados. A Él nadie puede mentirle. Él aún conoce las intenciones de nuestros pensamientos. Ahora imagínense si conocerá las consecuencias de nuestros actos. Entonces vemos que esta misma actitud finalmente llevó a los discípulos a seguir a Cristo en su propio martirio. Porque cuando Jesús les dijo a ellos que era mejor que Lázaro muriese, y no solo que muriese, sino de que ya llevara varios días de muerto, ya el día, y él resucitara a Lázaro, la fe de ellos sería fortalecida. Porque aún entre los discípulos existía fe débil, mis hermanos, y tenían al Mesías a su lado, tenían al dador de la vida a su lado. ¿Cuánto más no debemos esforzarnos nosotros como iglesia, a pesar de que tenemos la plena voluntad revelada y todos los hechos portentosos de Cristo? Pero debemos esforzarnos más cada día, iglesia. Ser intencionales en la mortificación de nuestros pecados. Saber que Dios nos está viendo a cada momento. Ese es el llamado que yo tengo que hacerles. Que vivamos una vida coherente, santa. Que sí, hay un pecado remanente, pero debemos mortificarlo todos los días de nuestra vida. Tenemos las herramientas eficaces para mortificar todos aquellos pecados que aún hacen daño a nuestra vida. A lo largo de la historia de la iglesia, esta misma mentalidad ha llevado a miles de nuestros hermanos y hermanas a renunciar a sus comodidades terrenales, a sus trabajos, sus reputaciones y vidas para llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Nada de lo que este mundo nos ofrece a nosotros es eterno. Todo lo que este mundo nos ofrece es temporal y muchas veces no ayuda con nuestra santificación. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos, amados. Así que más bien preocupémonos por acumular tesoros en los cielos, por creer en lo que se nos predica cada domingo acerca de nuestro Salvador, para que nuestra fe sea fortalecida más cada día, para que nosotros honremos a Cristo así como Cristo honró al Padre, iglesia. También aprendemos de este texto que la fe verdadera es capaz de reconocer que Dios tiene propósitos mucho mayores de los que nosotros podríamos pensar o imaginar. Y por eso nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, mis hermanos. Como hablábamos ahora, no podemos creer que cuando nosotros oramos, esperemos que la voluntad de Dios se acomode a la nuestra. No, ni tú ni yo somos más sabios que Dios. Nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios, porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro, iglesia. Ahora, Marta y María nunca podrían haber imaginado de la forma en que Dios sería glorificado a través de la muerte y resurrección de su hermano Lázaro. Porque vemos que en el transcurso de este mensaje, tanto María como Marta se sintieron atribuladas por la pérdida de su hermano. Ellas sintieron
dudas, porque se decía que ese hombre que murió era el amado de Cristo. Entonces ellas estaban dudando en cierta manera del amor que Cristo tenía por ellos, pero no habían entendido cuál era el propósito de que Jesús hubiera retardado 2 días más para llegar a donde ellos. Y ya sabemos que era para resucitar a Lázaro. Nosotros debemos encontrar mucho aliento en toda esta narrativa. Cuando nosotros pensamos que en medio de nuestras situaciones el Señor nos ha olvidado o el Señor no nos responde, no es así, mi hermano. El Señor llega en el momento adecuado, en el mejor momento, en el momento que nos hará bien a nosotros, no en el momento en que nosotros queremos que nuestras oraciones sean o no sean respondidas. Ahora, nuestras oraciones pueden ser respondidas de 2 maneras, pero todas ellas obran para bien, para el bien de nosotros. Por eso es que a veces unos son más disciplinados por el Señor que otros. En la medida en que tú y yo aceptamos la voluntad del Señor, así será la disciplina en nuestras vidas, mis amados, si somos hijos, como ya les dije. Porque si no somos hijos, mi hermano, seguramente harás lo que tú quieras, nada pasará, pero ya has sido abandonado en tu pecado. Así que prefiramos ser disciplinados por el Señor, porque todo ayudará para bien. Seamos sabios en nuestros actos. Entendamos de una vez que la sabiduría la encontramos en su bendita palabra. Ahí está regulado todo, mi hermano. Todo está regulado en las Escrituras. No hay absolutamente nada que se escape de esta preciosa palabra del Señor que no nos haga bien a nosotros. La implicación de todo esto es que el pueblo amado de Dios también experimentará algunas de estas cosas que hemos hoy relatado en este Evangelio. Miren, más bien a través de los conflictos, todas aquellas cosas desgarradoras que puedan pasar, sufrimientos intensos, incluso la muerte misma. Miren, Dios no solamente está con nosotros, sino que nos está mostrando su amor eterno a nosotros, obrando estas cosas para nuestro bien eterno, aunque a veces no las entendamos en el momento, iglesia. Ninguna mente humana podría imaginar o comprender, y mucho menos aceptar una verdadera y tan asombrosa verdad de parte del Espíritu Santo para darle gracia y poner nuestras mentes en su eternidad y no en las cosas terrenales, lo que hemos venido hablando. Él nos enseña que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con las glorias que vendrán, mis hermanos. Nada de lo que nos suceda en esta tierra, todo lo que nos sucede es por un corto tiempo, que no lo podemos comparar con la eternidad que tendremos al lado de Cristo. De ninguna manera. Esta es la razón por la cual hoy, miren, los hombres carnales crean religiones donde el grado del amor o favor de Dios se mide en términos temporales. Por eso hablábamos ahora también del Evangelio de la prosperidad, que muchos se suben a un púlpito y de manera atrevida te dicen, si tú estás enfermo, estás pasando por estas situaciones, es porque te falta fe. Terrible. Terrible todo esto, iglesia. Ellos desprecian a la verdadera iglesia. Y también los que le siguen, todos aquellos que siguen estos pasos, iglesia. Pero nosotros, iglesia, nosotros debemos glorificar a Cristo siempre, con nuestras vidas, sabiendo que Él nos ama tanto ahora como siempre. No porque estemos viviendo nuestra mejor vida aquí y ahora, porque realmente muchos no la están viviendo, su mejor vida aquí y ahora. Porque las añadiduras, porque todo lo que es material se lo comerá
el óxido. Pero lo que Cristo da es eterno. Sus tesoros son invaluables. No debemos dudar de su amor por lo que Él redimió, amados. Incluso a lo largo del Evangelio de Juan nos hemos dado cuenta que Jesús es tan misericordioso que en aquellos que aún querían matarlo, apedrearlo, Él les predicaba el Evangelio, mis hermanos. Aún a ellos les predicaba, y no hay manera de demostrar mejor amor que te prediquen las palabras de vida. Así que no podemos decir que Cristo no nos amó, Él nos amó a todos. Pero tristemente no todos respondieron al Evangelio como hijos. Miren, en ese día en que estemos al lado de Cristo, cada lágrima será secada de nuestros ojos. Cada aliento que respiremos será utilizado para dar solamente alabanza y honor al Señor. Porque incluso podríamos decir que hoy todos aquellos que respiran y detestan a Cristo, sus alientos ofenden al Señor. Su respiración ofende al Señor. Pero llegará un día en que todo nuestro ser glorificado solo rendirá alabanzas a Cristo, mis amados. Y nosotros debemos anhelar ese día como iglesia. Debemos anhelar que venga pronto. Que seamos glorificados como Él fue glorificado y ahora está a la diestra del Padre reinando con todo poder y autoridad, iglesia. Lázaro fue resucitado, pero él volvió a morir. Lázaro está esperando también la glorificación de su cuerpo. Así que, amados, roguemos a nuestro buen Señor para que cada día que pase en nuestra vida, nuestra fe sea fortalecida. Que cada prueba que llegue a nuestras vidas no la veamos como un desamor que el Señor tiene para con su pueblo, sino que más bien la veamos como un examen que debemos aprobar para que nuestra fe sea fortalecida más y más cada día y darle gloria a Dios por esto. Y que nuestra mayor y más grande muestra de amor por el Señor se llama obediencia. Si tú amas al Señor, lo obedeces. Porque todo aquel que dice que ama a Dios y no lo obedece, es un mentiroso. El Señor nos ayude, amada iglesia. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu es quien nos guía a toda verdad. Tu Santo Espíritu es quien aplica esa bendita palabra, Señor, para que nuestras almas sean edificadas y para que cada día, Señor, seamos más a la imagen de Cristo, para que su carácter cada día nos afecte más y nuestro carácter se parezca más al de Cristo. Ayuda a tu iglesia, Señor. Que tu palabra haga el efecto por el cual tú la has enviado hoy a este remanente, Señor. Para que en todo sea glorificado tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu.